Pero bueno, acá vamos reemplazando después. A sub 2 es igual a 5 por A sub 1. Entonces me va a quedar 5 por 5 por 5, 125. Bien, entonces, acá nosotros podríamos definir, Ahora fíjense, vamos a A ver cómo sub calcular n las más raíces cuadradas. 1 es igual a 5 por A sub n, por el elemento anterior. Esta es una definición recursiva o una ecuación recursiva. Obtengo cada elemento de la sucesión en base a conocer el valor del elemento anterior. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Pero, si seguimos analizando, fíjense, podemos plantear una solución general, que es A sub n es igual a 5 a la n, como en este caso, A sub 3 es igual a 5 al cubo. Así, A sub 4 es igual a 5 a la cuarta, etc. ¿Por qué la llamo solución general? Porque para poder aplicarla no me hace falta conocer el elemento anterior en esta sucesión. Como en este caso, en esta ecuación, esta es recursiva. Yo debo conocer el valor de A sub n para obtener el siguiente. En la solución general no. Simplemente con el valor de n ya puedo calcular el elemento A sub n. Por eso la llamo solución general. Bien, una es una ecuación recurrente y la otra no. Esta, que es una solución general, es lo que habíamos llamado nosotros f de n en la definición. Acá dice, para una función se usa esta notación, estos son valores conocidos. Y en base a ellos se define f de n para cualquier n. Esta es la solución general. Bien, y es lo que hemos encontrado aquí en este ejemplo. Esta solución general es para esta sucesión, la planteada, potencias de 5 desde la potencia de 0. Bien, esto se asemeja mucho al análisis que habíamos hecho cuando estuvimos analizando razonamiento inductivo. Bien, nosotros estamos, mediante un razonamiento inductivo, obteniendo una ecuación recurrente y una solución general. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo por el chat. O levantan la mano, recuerden, y yo les permito habilitar el micrófono. Bueno, vamos a hacer un ejemplo antes de seguir repasando los conceptos teóricos para poder afianzar un poquito más. Bueno, estábamos hablando entonces de que vamos a trabajar con funciones del conjunto de los números naturales como dominio, aplicadas en R en el conjunto de los números reales. De ahí vamos a obtener nuestro conjunto imagen. Entonces tenemos dominio 0, 1, 2, n, imagen, ¿sí? Obtenemos los elementos de la sucesión. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar nosotros término. ¿Qué son los elementos de la sucesión? F de n es lo que nosotros vamos a llamar A sub n. Bien, bueno, y vamos a trabajar con esos dos tipos de conjuntos. Vamos a ejemplificar primero lo que es una progresión aritmética. Bien, por ejemplo, 7
perdón, 3, 7, 11, 15, 19. Fíjense, aquí tenemos una sucesión de números. Y vemos que la diferencia entre el primer elemento y el segundo es 4, entre el segundo y el tercero es 4 también, 11 y 15 la diferencia es 4. Entonces vamos a definir AD igual a 4. Esto es lo que vamos a llamar nosotros diferencia de la progresión. Bueno, ¿por qué la llamamos progresión aritmética? Porque entre cada elemento de esta sucesión y el siguiente existe la misma diferencia para todo. Entonces, conociendo el elemento 7, podemos calcular el siguiente, que es igual a 11. Conociendo el valor de 11, podemos calcular el siguiente, que es 15. Bien, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo vendría a ser, profe? ¿Cómo? ¿Cómo vendría a ser entonces la definición de progresión aritmética? Exacto, la de progresión aritmética ustedes la van a reconocer porque existe la misma diferencia entre cualquier par de elementos. ¿Sí? Entre 15 y 19 la diferencia es 4. ¿Cuál sería el siguiente elemento de esta progresión? 23. 23. Muy bien. Exacto. Siempre aplicando la misma diferencia. Ahora, fíjense, nosotros podríamos definir, vamos a poner ejemplo 1, y acá ejemplo 2, con la misma diferencia de 4 y elemento inicial 2, podríamos definir otra sucesión. 2, ¿qué más? 6, 10, 14, 18, etc. Es decir, que aplicando esta diferencia, ¿sí?, yo tendría infinitas sucesiones, y lo único que la diferenciaría sería el elemento inicial o caso base. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a analizar esta que yo planteé en el primer ejemplo, donde aquí la condición inicial, ¿cuál es? O el caso base. Lo puedo llamar a sub 1 igual a 3. Para n igual a 1, fíjense, puedo comenzar desde 0 o desde 1. Este es el primer elemento conocido de la progresión, así como lo era este, y les va a permitir definir la progresión, es decir, obtener los siguientes elementos de esta sucesión. Esto lo vamos a llamar caso base o condición inicial. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es? Fíjense que yo obtuve aquí, bueno, como les dije, no comencé desde 0, comencé desde 1. Obtuve aquí un elemento de la imagen, porque estos son los elementos de la imagen. Para n, que pertenece, habíamos dicho, al conjunto de los números naturales. ¿Cuál es el segundo elemento de la imagen? O el siguiente elemento de esta progresión. 7. El 7. Bien, 3 más 4, 7. Es decir, que A sub 2 es igual a sub 1, el elemento conocido, el anterior, más la diferencia.
¿Esta ecuación es recurrente? ¿Qué les parece? ¿Es recurrente? Sí, porque usa A1. Exacto. Vamos a obtener el valor de A2 en base al valor de A sub 1, más la diferencia, por supuesto. A sub 3, el tercer elemento, es igual a 7, es decir, el valor de A sub 2 más la diferencia, 11. Entonces tenemos A sub 3 igual a sub 2 más la diferencia. ¿A qué es igual A sub 2? A sub 1 más la diferencia. Entonces esto es igual a A sub 1 más 2 veces la diferencia. Bien, acá estoy definiendo en forma recursiva y acá estoy tratando de analizar el comportamiento de esta sucesión de forma tal de llegar a una ecuación general o solución general. Bien, el siguiente elemento, A sub 4, es 11 más la diferencia igual a 15, que lo teníamos acá. Es decir, que A sub 4 es igual a A sub 3 más la diferencia. A sub 3, lo obtuve aquí, es igual a sub 1 más 2 veces la diferencia. Eso es A sub 3, lo habíamos calculado acá. Más la diferencia que yo sumo aquí. Entonces, A sub 4 es igual a sub 1 más 3 veces la diferencia. Bueno, y podría seguir calculando de esta manera los elementos de esta sucesión. Fíjense, ¿qué podemos ver acá? Primero tengo esta definición recurrente, o esta ecuación recurrente que me permite encontrar el siguiente elemento en base al anterior. Puedo encontrar A5 en base al valor de A4. Pero además estoy planteando una ecuación general en donde simplemente yo tendré que conocer el caso base, que es A1, y la diferencia, que es lo que los dos elementos que definen a esta progresión aritmética, esta en particular. Bien, así yo podré obtener que A sub n, cualquier elemento de esta progresión, será igual al elemento anterior, A sub n menos 1, más la diferencia. Esto, dijimos, es una ecuación o relación de recurrencia. Para n, mayor o igual a 1, porque mi análisis comenzó en n igual a 1, aquí. Entonces, esto es una relación de recurrencia. Ahora, de aquí vamos a plantear que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Por qué n menos 1? Y porque cuando yo calculé el elemento 4, me dio que es igual a la condición base más 3 por d. Si n es igual a 4, yo acá voy a utilizar como factor, vamos a decir, 3, 1 menos. Para calcular el elemento 3, utilicé 2 veces la diferencia. Para el elemento 4 es 3 veces la diferencia. Para el elemento n será n menos 1 cantidad de veces la diferencia. Esto, fíjense, esta ecuación que me permite calcular u obtener cualquier elemento de la sucesión sin conocer el anterior, sino solamente el primero, no es una ecuación recurrente. Esta sí. A esta la vamos a llamar solución general.
para n mayor o igual a 1. ¿Mm? Entonces, esto sí, A sub n es f de n, que es la que nosotros necesitábamos plantear. En realidad necesitamos plantear las dos, porque estamos viendo justamente relaciones de recurrencia, es decir, analizar y ver cómo es posible definir un conjunto, en este caso son progresiones aritméticas, en forma recurrente. ¿Sí? De esta manera. Bien. Vamos a hacer, a ver, otro ejemplo. Me gustaría que lo hicieran ustedes. Y lo vamos controlando. ¿Qué les parece? A ver, yo Sí, les voy a profe. poner acá. En una progresión aritmética, voy a poner el primer ejemplo. Progresión aritmética, este dato es importante, después vamos a ver las otras. Cuyo A sub 1 es igual a 5 y la diferencia es igual a 4. Calcular el elemento A sub 13. A ver cómo lo haríamos. ¿Qué les parece? Con la solución general. Con la solución general. A ver, ¿cómo la plantearías? ¿Cómo la planteamos con la solución general? 5 más 12 por 4. A sub 13, porque n sería igual a 13, ¿no es cierto? Igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Era así? Es decir, 5. ¿Estamos bien? ¿Cómo dijiste recién? 5 más 12 por 4. Bien. Por 4. Perfecto. ¿Cuánto te dio? No lo dice, pero es 53, ¿vale? 53. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. ¿Se Sí, entendió? profe. Bueno, perfecto. Vamos a hacer uno más. Son sencillos, chicos. En una progresión aritmética, la diferencia es 6. El noveno término es 72. Calcular el valor del primer término. A ver, ¿cómo yo expreso este dato? El noveno término es 72. A a la 9. Sería A, 72, o sea, 72 es igual a sub 1 más 8 por 6, y ahí despejamos. bueno, pero este noveno término es A sub 9, eso pregunté yo. ¿Cómo expreso Sí, esto? ese es a sub A sub 9. 9 es 72. El dato es que yo tengo el término 9, ¿sí? Y la diferencia es 6. Bien, y así como dijiste, 72, es decir, A sub 9, va a ser igual a sub 1, que no lo conozco, más
9 menos 1 por la diferencia, que sería 8, como habías dicho. Y ahí despejamos. ¿Cuánto les dio? Esto sería en forma general a sub 9 igual a sub 1 más 9 menos 1 por 6. ¿Bien? ¿Cuánto es entonces a sub 1? 24. Muy bien, 24. Sí. Entonces le va a quedar la progresión. 24 más 6, 30, 36, etcétera, hasta el elemento 9, que es el 72, que era el que nosotros conocíamos. ¿De acuerdo? Bien, un momentito. Que voy a enchufar la computadora. Bien. Bueno, listo. Creo que quedó claro. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Es la misma fórmula siempre? En la progresión aritmética, sí. Lo de a sub 1 más n menos 1 Claro, por la claro. diferencia. Ah, bien. Exacto. En este tipo de progresiones, sí. Por eso yo les decía que nosotros hemos aplicado el método inductivo. Bien, para poder, ¿qué? Obtener la solución general. ¿De acuerdo? Repetir cómo se resolvería la ecuación. Y bueno, aquí tienes que plantear la solución general. La solución general es, lo voy a hacer acá, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Esa es la solución general. Si nosotros tenemos como dato el elemento o término 9 de la progresión, tenemos esto, y tenemos que encontrar el primer elemento o término de la progresión. Entonces, a sub 9 es igual a sub 1 más 8 por D, por en realidad es 6. Entonces, 72 igual a sub 1 más 8 por 6, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Bueno, y lo único que tenemos que hacer entonces es despejar. Bien, entonces te va a quedar 72, 8 por 6, 48, igual a sub 1. Entonces a sub 1 es igual a 24 y ya está. Esa es la fórmula general, sí, para este tipo de progresiones, las progresiones aritméticas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra progresión ahora, que son las progresiones geométricas. Y esas tienen otra fórmula que las representa. ¿Bien? Bueno. Bueno, entonces como les decía, ejemplificamos ahora con progresiones geométricas. Progresión geométrica, yo voy a obtener los elementos nuevamente. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, recordando que estos términos son elementos de
¿De qué conjunto en la relación o en la función? El natural. No, la imagen, el Ah, bien, conjunto bien. de los reales. Bien, bien. Bien, al analizar esta progresión o sucesión geométrica, vamos a encontrar que A sub 1 dividido A sub 0 es igual a A sub 2 dividido A sub 1, igual a A sub 3 dividido A sub 2, igual a A sub n dividido A sub n menos 1. ¿Sí? Entonces, el cociente de dividir el segundo elemento por el primero es igual al cociente que ustedes encuentren al dividir el tercero dividido el segundo. Esto lo vamos a llamar R, razón común. Esa es la característica de una progresión geométrica. En la progresión aritmética hablábamos de la diferencia entre un término y otro, y ahora estamos hablando de un cociente, que resulta de dividir, ¿sí?, un término por el anterior. Ese cociente es siempre el mismo y lo llamamos razón común. Por ejemplo, la sucesión 5, 15, 45, 135, ¿sí? ¿Cuál es la razón común aquí? Tres. Razón común 3. Bien. ¿Cómo lo obtuvo? Dividimos. 15 dividido 5 es 3. 45 dividido 15 es 3. Bien. Entonces, 15 dividido 5, 3. 45 dividido 15 es 3. 135 dividido 15, perdón, dividido 45 es 3. Siempre el cociente es el mismo y es lo que llamamos, entonces dijimos, razón común. Bien, el caso base o condición inicial, ¿cuál es? ¿Y acá no sería el 135 o sigue siendo el 5? El primero, el 5. A sub 0 igual a 5. Ese es el elemento conocido. Tenemos varios conocidos, en realidad tenemos conocidos 4 elementos de esta sucesión. Pero tomamos el primero como condición inicial o caso base. Entonces, caso base o condición inicial. Pongo los dos nombres para que, de acuerdo cuando ustedes estudien, ¿sí? Y si conocemos dos elementos, A sub 0 igual a 5 y A sub 1 igual a 15, también es importante, algunos autores las llaman condiciones de frontera. ¿Sí? Estos dos elementos, ¿sí?, van a permitir definir esta sucesión. Bien, fíjense, conociendo las condiciones de frontera, podemos encontrar la razón común y poder plantear en base al caso base y la razón común la sucesión. Bien, esta razón común permite definir infinitas sucesiones geométricas. ¿Cuál la identifica dentro? ¿Qué es lo que la identifica dentro de esas infinitas sucesiones? La condición inicial. Bien, por eso son importantes ambos datos. Bueno, entonces tenemos A sub 0 igual a 5. Bien, A sub 1
igual a 3 por 5. Ahí estamos empezando a definirla en forma recursiva. 15. ¿Por qué multipliqué razón común por el elemento anterior? Para encontrar el segundo elemento de esta sucesión. Entonces, ¿qué hice? A sub 1 es igual a 3 por A sub 0. Esta es una ecuación recursiva. El tercer elemento, A sub 2, es igual a 3 por el elemento anterior, 15, igual a 45. En forma general, entonces, A sub 2 es igual a 3 por A sub 1. ¿Están de acuerdo? Si reemplazamos, me va a quedar 3 por 3 A sub 0, ¿sí? Que estoy reemplazando aquí A sub 1. Esto es lo mismo que decir que... a ver acá. ¿Cómo me quedaría entonces? A sub 2 igual a 3 por 3. Sería 3 al cuadrado por A sub 0. ¿Está bien? Ah, bien. Se ve que está un poquito inestable la conexión. Estamos tratando ya de generalizar, ir reemplazando e ir generalizando. ¿A qué es igual el siguiente elemento? A sub 3. En forma recursiva. A 3, que es la 3 razón por común, 45. por 45. Muy bien. Igual a 135. Entonces esto es igual a sub 3, 3 por A sub 2, y si yo reemplazo el valor de A sub 2 que encontré acá, me va a quedar 3 por 3 al cuadrado por A sub 0. Es decir, 3 al cubo por A sub 0. Fíjense que veo cómo coincide el valor de n con el exponente de la razón común. Si sigo trabajando, voy a generalizar. A sub n, el término n dentro de esta progresión, va a ser igual a 3 por el valor anterior, n menos 1. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Una ecuación recurrente, ¿sí? Estoy definiendo en forma recurrente a esta sucesión de elementos o a esta progresión geométrica. Entonces, relación de recurrencia, que define a esta progresión geométrica para n mayor o igual a 0 y para A sub 0, condición inicial, igual a 5. Ahí hemos definido. Y vamos a ver que esta relación de recurrencia o ecuación es de primer orden. ¿Por qué? Porque solamente necesito conocer el elemento anterior para encontrar el siguiente, por eso lo llamo de primer orden. Si tuviera que conocer los dos elementos anteriores para encontrar el siguiente, sería de segundo orden. Y si tuviera que conocer los tres elementos anteriores dentro de la sucesión, o términos anteriores, sería de tercer orden. Y así sucesivamente. Es lineal, ¿sí? Todos sus, aquí la incógnita está elevada a la 1, y la vamos a llamar homogénea, porque bueno, generalmente se las inicializa o se las iguala a 0, este tipo de ecuaciones. Entonces se las llama homogéneas. Ya vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a seguir generalizando entonces y vamos a obtener A sub n
en forma general, ¿cómo quedaría? Razón común elevado a la n. Fíjense que coincide. Cuando voy a obtener el elemento 2, n igual a 2, la potencia es 2. Cuando n es igual a 3, la potencia es 3. Entonces, para n, la potencia es n de la razón común por el elemento inicial o condición inicial. Como en esta ecuación, yo puedo encontrar cualquier elemento, cualquier término de esta progresión, la llamo solución general. Para n mayor o igual a 0, ¿sí? Esto es a sub n igual a f de n. Con esta solución general puedo plantear, como les dije antes, infinitas progresiones geométricas. ¿Cómo voy a poder identificar una de ellas? Y bueno, va a depender del valor inicial y de la razón, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder definir bien una de las progresiones geométricas. Bien, ¿se entendió, chicos? Es fácil, ¿sí? No van a tener problema con este tema. Es simplemente poder definirlo, porque bueno, como les había dicho antes, este tema es teórico. Bueno, ahora le vamos a compartir. Ahí está. Axel levantó la mano. Hola, buen día, profe. ¿Sí? Quería preguntarle acerca de lo que acaba de dar recién este ejemplo de definiciones recursivas. ¿Está en el apunte de Educó? Porque yo no la encuentro, por eso. Sí, está en el capítulo 5 después de funciones. Claro, porque en el mío no aparece, pero igual lo voy a descargar, el apunte de la UE, ¿no? Está lo UE. Claro, sí, sí, Bueno, lo voy a sí. descargar. Bueno, Porque eso está nada en el más. mismo capítulo, ¿sí? Es todo lo mismo, este es el último tema del capítulo, así que tiene que estar. Bueno, muchas Bien, gracias. de nada. Bueno, esto es simplemente repasar todo lo que ya hemos hablado recién. Fíjense, una relación de recurrencia importante es la relación de recurrencia lineal homogénea de n orden. ¿Por qué es de n orden con coeficientes constantes? Porque para poder calcular a sub n, necesita conocer los n-1 elementos anteriores dentro de la progresión, para poder calcularlo. Por eso es de orden n. Y sumados todos estos términos, los igual a 0, por eso la llama homogénea, y de ahí puedes despejar cualquier término de la sucesión. ¿Bien? Que acá lo está planteando. Es lineal porque los términos tienen exponente menor a 2, es decir, todos están elevados a la 1. Es de enésimo orden, ahí hay un error de tipeo, chicos, porque para despejar a sub n queda en función de los n términos anteriores de la sucesión. Es homogénea porque está igualada a 0 y es de coeficientes constantes. Nosotros hemos ejemplificado las de primer orden, ¿sí? Es decir, obtenemos el siguiente término dentro de la sucesión en base al término anterior, ¿sí? Las más sencillas. Y para poder entender el concepto es suficiente. Bien, acá tienen otro ejemplo. Fíjense, esta está planteada, también es de primer orden. Para despejar a sub n, simplemente necesita conocer a sub n menos 1. Está planteada como una relación homogénea, está igualada a 0. Bien. Y este es el comportamiento general que tiene, que es lo que vimos nosotros, para obtener el elemento a sub 2. La razón común ahora la llama k, k elevado a la 2 por a. Esta sería la solución general de esta
progresión. ¿Bien? Bien. Bueno, sigue con los ejemplos, esto para que ustedes lo lean. Este es un ejemplo de la sucesión de Fibonacci que lo que hace es modelar el comportamiento de reproducción de los conejos. Es una relación de recurrencia de segundo orden, porque para calcular el siguiente elemento en esta sucesión se necesita conocer los dos anteriores. Fíjense acá, A sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Y necesita dos condiciones de frontera. Necesita conocer los dos elementos, los dos primeros elementos de la sucesión, porque bueno, es de segundo orden, y este sería el comportamiento de la sucesión. A modo de ejemplo, por supuesto, esto no se evalúa, esta sería la solución general que representa el comportamiento de esta sucesión. Es de segundo orden. Fíjense que tiene, por ejemplo, acá está ejemplificando, lo aplica para analizar el comportamiento de reproducción, ¿no es cierto? Cómo se puede reproducir una pareja de conejos. También la podemos aplicar, por ejemplo, para poder modelar el comportamiento de crecimiento en una población de bacterias, por ejemplo, o también para poder modelar cómo crece una cuenta bancaria de acuerdo a los intereses. También se puede modelar de esta forma. Pero bueno, hemos ejemplificado solo aplicándolo en el conjunto de los números naturales, reales y con las progresiones aritméticas y geométricas, ¿sí? Porque esto es muy vasto, se podría seguir profundizando en este tema, pero bueno, vamos a llegar hasta aquí. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Sí, puede volver atrás un segundito para ver. A ver, uno más atrás, si no me parece que es. Ah, bien, ¿Esa? bien, perdón. Sí, sí, creí que lo había leído mal, perdón. Bien. De todas formas, ustedes lo tienen, chicos, a esto, ¿no? Lo pueden descargar del aula virtual, están todas cargadas estas presentaciones. Y de ahí pueden ustedes guiarse para poder estudiar junto con el apunte que también está cargada en el aula virtual. Vayan descargando todo y leyendo. Bueno, ¿qué otra consulta? Así, si no, pasamos al la siguiente unidad, porque acá termina, este es el último tema. Sí, pedí el presente ya, los que no lo pusieron, pónganlo por favor, eso porque llegan tarde a clase, entonces ponen tarde el presente. Bueno, el siguiente tema, estructuras algebraicas. Sí. Con esta relación A1 igual a K por A0, ¿se podría decir No se que escucha, el se corta. Quizás puedas por chat plantearlo. potenciador, el número de K que multiplicamos K sería el número. Se te corta, Augusto. No se puede entender la pregunta porque se corta. Bueno, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, como siempre, y retomamos. A ver, Augusto pregunta, ¿se puede decir que la potencia de K es el subnúmero de A? Sí, coincide en este caso de la progresión,
la progresión geométrica a gusto, el subíndice para encontrar el elemento, por ejemplo, A sub 2, ¿sí? K está elevado al cuadrado. Para encontrar el elemento A sub 3, K está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces coincide ahí. N, ¿sí? Del subíndice del elemento a encontrar o término a encontrar, N es la potencia de K o de R, como yo lo ejemplifiqué, que lo llamamos razón común. Es así. En este caso, ¿sí? Que estamos hablando de progresiones geométricas. ¿Cómo encontramos nosotros esta solución general? Porque fuimos analizando y estudiando el comportamiento de la serie, ¿sí? Así como lo hicimos en inducción. Bueno, retomamos, como dije, en 10 minutitos, son 9:05, retomamos 9:15 y comenzamos ya con el tema de estructuras algebraicas finitas, que es el capítulo 6.
Bueno, retomamos, chicos. Bueno, vamos a retomar. Empezamos con la unidad 6. Estructuras algebraicas finitas y álgebra de Boole. Bien, esto es simplemente en modo de historia y anecdótico de quiénes fueron los que comenzaron con estas teorías. Y hablar de la lógica simbólica, que fue George Boole, y que planteó, ¿no es cierto?, todos los postulados del álgebra de Boole, y la planteó a la lógica justamente como una estructura algebraica. Al igual que al álgebra de Boole, también la planteó como una estructura algebraica. Y vamos a ver cuáles son las características de una estructura algebraica. Bien, también está Shannon, que vivió hasta el 2001, quien fue el que estableció los principios de la teoría de la información, y cómo se aplica esto al álgebra booleana y a los circuitos digitales, ¿sí? Entonces, el que plantea toda la parte teórica, todo el pensamiento y la base teórica y matemática fue Boole, y Shannon es el que plantea la aplicación de toda esa teoría a los circuitos digitales. Bien. Bueno, acá tenemos cómo funciona el álgebra booleana binaria, ¿sí? Tiene que ver todo lo que es la computación digital con elementos electrónicos, y estos pueden estar en dos estados, abierto o cerrado, estos circuitos, o valer 0 y 1, o prendido y apagado, verdadero o falso. Bueno, son estados binarios, ¿sí? Pueden estar en uno o dos estados. Fíjense, acá tenemos ejemplificado las operaciones básicas con las cuales vamos a trabajar y que ya hemos estado trabajando en lógica. Está ejemplificado con circuitos eléctricos. Este es el complemento, la primera operación, ¿sí? Si está negado o está en forma directa, ¿sí? Fíjense, o está abierto cuando no hay una patita entre medio de los dos puntos, o cerrado. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta álgebra de Boole, así como trabajamos en lógica con los estados de verdadero o falso, vamos a trabajar con ceros y unos. Y vamos a asociar el valor falso al 0 y el valor verdadero al 1. Bien, esta es la suma lógica que antes la llamábamos disyunción. Bien, eso lo plantea como dos líneas en paralelo, ¿sí? Y el valor o el dato va a viajar por la línea A o por la línea B. Si están ambas puertas abiertas, como en la gráfica, ambas valen 0, quiere decir que no pasa el dato de un punto X a un punto Y, ¿sí? O de un origen a un destino. Y este es un ejemplo de un circuito en serie o producto o conjunción, como lo habíamos visto. Bien, fíjense acá, esta es la combinación 0, 0, ambas puertas están abiertas, por lo tanto valen 0. Bueno, entonces vamos a ver cómo esto se grafica, ¿no es cierto? Este es un ejemplo,
la combinación 0,0, pero también se puede ejemplificar con la combinación 0,1 o 1,1. 1,1 quiere decir que ambas puertas están cerradas, esta flechita está aquí abajo, por lo tanto deja pasar la corriente desde el origen al destino. Por eso decimos que 1 por 1 es 1, y en ese caso estaría pasando la corriente, o la tensión. Ahora, en este ejemplo, es 0 por 0, ambas puertas están abiertas. No pasa el dato desde el origen al destino. Bueno, mínimamente están ejemplificadas las tres operaciones con circuitos lógicos. Bien, entonces en una álgebra booleana vamos a tener un conjunto B de elementos. Este conjunto B tiene dos elementos que son los posibles valores que puede asumir una variable. Una variable puede valer 0 o valer 1, de acuerdo al valor que almacena o a la tensión que está transmitiendo la línea, ¿sí? Y sobre este conjunto B se van a definir las operaciones básicas. ¿Cuáles son las tres operaciones básicas? La de complemento, la de adición o disyunción lógica, y la de multiplicación o producto lógico o conjunción. Entonces, ¿cómo son las tablas de funcionamiento? Porque estos tres ejemplos corresponden al funcionamiento de lo que nosotros vamos a llamar compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos digitales, circuitos combinacionales, que van a estar trabajando de acuerdo a esta tabla que tenemos ahora, que no la vamos a llamar tabla de verdad, como le llamábamos en lógica, sino que en realidad correspondería llamarlas tabla de funcionamiento, porque son las tablas de funcionamiento de ciertos circuitos lógicos. Si el valor de la variable x es 0, al pasar por el circuito lógico NOT o de complemento, pasa a valer 1, porque se invierte el valor de la variable. Si el valor de la variable está en 1, después de pasar por la compuerta lógica NOT, pasa a valer 0. Esta es la tabla de funcionamiento de la disyunción o suma. También lo vamos a llamar OR en bool. Bien, el valor de X, aquí puede ser 0 o 1, y el valor de Y puede ser 0 o 1 también. Y fíjense, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Perdón, 1 más 1, 1. ¿Sí? Porque es la suma. El único caso en que vale 0 la suma es cuando ambas variables valen 0. 0 más 0, 0. 1 en los demás casos. ¿Por qué 1 en los demás casos? Y bueno, fíjense, acá estamos representando esta operación suma por medio de este circuito en paralelo. El dato viaja o por una línea o por la otra, porque están en paralelo, salvo que ambas líneas estén abiertas y ambas variables valgan 0. 0 más 0, 0. Si alguna de ellas vale 1, es decir, que tiene esta puertita cerrada, permite que pase el dato, por lo tanto tendríamos 0 más 1, 1 del otro lado. Esto es un OR. Ramiro pregunta si 1 más 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Es así, porque son operaciones lógicas. Y la multiplicación, acá tenemos el valor de la variable X y el valor de la variable Y. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. El único caso en que se hace 1 el producto lógico es cuando ambas variables valen 1. Esta es la operación AND o I. Bien, esta es la definición del álgebra de Boole, pero como una estructura algebraica. También podríamos definir como estructura algebraica a la lógica,
¿sí? A la lógica matemática, a conjuntos, o al álgebra de conjuntos. También la podríamos definir como una estructura algebraica, ¿sí? Dada la tupla, fíjense, dada la tupla, este es un arreglo ordenado, conjunto B, que tiene dos elementos, 0 o 1, operación suma, operación producto y operación de negación. Esta tupla es una álgebra de Boole booleana. Si B es un conjunto con dos operaciones binarias cerradas, que son la adición y la multiplicación, y una operación unaria cerrada, que es el complemento. ¿Por qué las llama operaciones cerradas? Las llama cerradas porque tanto los suma, en el caso de la suma, tanto los sumandos x, y como el resultado de la suma obtienen sus valores del conjunto B. X o y pueden valer 0 o 1. Y el resultado de la suma o el resultado del producto puede ser 0 o 1. ¿Sí? Todos elementos del mismo conjunto B. Por eso las llama operaciones cerradas, tanto a las operaciones binarias como la unaria, que es la del complemento. Y además, esta álgebra booleana verifica las siguientes propiedades o axiomas. ¿Sí? Verifica la propiedad asociativa, la conmutativa, el elemento neutro o identidad. El elemento neutro de la suma es el 0 y el elemento neutro del producto es el 1. Verifica las propiedades distributivas sobre el producto y sobre la suma, y la propiedad de complemento. ¿Sí? Estas son las propiedades que definen una estructura algebraica. Es decir, en este caso estamos definiendo una álgebra de Boole como una estructura algebraica. Esta tupla, con dos operaciones binarias cerradas, una operación unaria cerrada, y que toda esta tupla verifica estas propiedades o axiomas. Como les decía antes, podemos aplicar esta misma definición tanto a lo que es a la lógica o al álgebra de conjuntos también. Bien. Bueno, nuevamente, nosotros esto ya lo hemos visto. Las propiedades son las mismas que sobre la lógica y el álgebra de conjuntos, el teorema de la dualidad, ¿sí? Son todas operaciones, fíjense, las operaciones del álgebra de Boole son idénticas a las operaciones de la lógica simbólica, ya que todas corresponden a estructuras algebraicas finitas. Acá están los teoremas o axiomas. Aparte de lo que ya se había definido antes que dijimos, asociativa, conmutativa, distributiva, elemento neutro, complemento, tenemos estos. Involución, A negado dos veces A, idempotencia, A más A es A, o A por A es A. Acotación, esto los vamos a ir analizando de a poco. Absorción, esto es nuevo, no lo habíamos planteado antes, y de Morgan sí, ya lo habían visto. Cada una de estas propiedades se puede demostrar, antes lo hacíamos, ¿se acuerdan? Con diagramas de Venn en conjuntos, o con tablas de verdad, y ahora también lo podemos demostrar a estas igualdades a través de las tablas. Como les dije, no las llamamos tablas de verdad, las podemos llamar tablas de funcionamiento, porque cada una de estas ecuaciones representa el funcionamiento de un circuito. Bien, acá vamos a empezar a definir algunas expresiones. Vamos a identificar como variables booleanas, ¿sí? Con las letras minúsculas, generalmente X y Z, pueden ser A, B, C también, pero son todas minúsculas. Las variables pueden valer 0 o 1. Cualquier elemento de este conjunto B, ¿sí? De ahí, los elementos del conjunto B son 0 o 1. De ahí toman sus valores las variables booleanas.
A los circuitos o al funcionamiento del circuito lo vamos a representar a través de una función, que por ahora la llamamos expresión booleana. Esta expresión booleana, fíjense, es una combinación, ¿sí?, de las variables booleanas y de las operaciones. ¿Sí? Esa expresión la podemos identificar con la letra E mayúscula o con la letra F mayúscula. ¿Sí? Estamos hablando de expresiones, y ya vamos a ver que son en realidad funciones. Fíjense acá, les da un ejemplo de cómo plantear esta estructura algebraica o esta expresión algebraica en forma recursiva. Sea la tupla B0 más por negado un álgebra de booleana y sean x1, x2, x3, x sub n variables booleanas. Entonces, las x sub i son expresiones booleanas, ¿sí? 0 y 1 son expresiones booleanas y son conocidas, por eso las llama caso base. Bien, en base a estos valores podemos encontrar valores de otras expresiones, que las podemos llamar E o las podemos llamar F, ¿sí? Expresiones, por ejemplo, sumando E más F, o multiplicando E por F, o negando alguna de las expresiones. Pero ¿por qué podemos encontrar el valor de estas expresiones o funciones? Y porque, bueno, conocemos los valores particulares de las variables proposicionales y conocemos los valores que asumen estas variables, que pueden ser 0 o 1, y también conocemos, que acá no está, cómo funciona la suma lógica y cómo funciona el producto lógico y cómo funciona el complemento. Bien, entonces esta es una definición recursiva de una álgebra de Boole. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Nada más que eso. Bien. Bueno, una cosa es una expresión booleana, pero a nosotros nos interesa, más allá de la teoría, poder plantear funciones booleanas. ¿Por qué? Porque las funciones van a representar el funcionamiento de un circuito. Y ustedes cuando el otro cuatrimestre comiencen o cursen la materia arquitectura de computadoras, van a poder diseñar el funcionamiento de algunos circuitos a modelo teórico, ¿no es cierto? Siempre, y van a poder plantear a través de una función, van a poder expresar a través de una función cómo trabaja un circuito. Por ejemplo, un circuito que abre y cierra automáticamente puertas o ventanas, o que maneja el funcionamiento de un motor. Todo eso se puede modelar a través de una función, que en realidad es una expresión booleana tal cual lo vimos. Una expresión booleana E, que depende de las variables x1, x2, x sub n, toma distintos valores cuando las n variables que la componen toman también distintos valores del conjunto B. La relación entre cada combinación de los valores de las variables booleanas y de la expresión booleana es una función booleana, es decir, que la función booleana es una relación del conjunto B a la n en B. Bien, este B a la n, fíjense, resulta de un producto cartesiano de B por B, de acuerdo a la cantidad de ¿qué? A la cantidad de variables que tenga. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, esta es una representación F, como yo les decía, una función booleana es lo mismo que una expresión, nada más que ya no la llama expresión, sino que la llama función booleana. Bien. Y acá tienen un ejemplo de la suma, que es lo mismo que ya lo habíamos visto antes. Entonces, para ejemplificar y que quede más claro, puedo tener entonces yo una función en función de x, y, z. Tres variables booleanas.
son variables binarias porque toman valores del conjunto B. Habíamos dicho que B es igual a 0 o 1. X puede valer 0 o 1, es decir, que toman valores del conjunto B. F, ¿sí?, es B cubo sobre B. ¿Por qué B cubo? Y porque tiene 3 variables. Depende de 3 variables. Entonces yo voy a suponer que esto es igual a X negado por Y más X y Z más Z negado. Fíjense, tiene 3 términos. Esta función está modelando el comportamiento de un circuito. Esto lo van a ver después ustedes más adelante. Este circuito, lo dibujo como en bloque, que se llama, tiene 3 entradas, X y Z. Y va a tener un valor de salida, F. F depende del valor de las entradas. Bien, entonces, por ejemplo, 0, 1, 1. ¿Qué valor va a tener F? 1, 1. Y no sabemos todavía. Tendríamos que resolver la función. Tenemos que resolver la función. Entonces podríamos resolverla, poner f de 0, 1, 1, porque esos son los valores para las variables que yo le di acá en el ejemplo, y resolver esto. X negado. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el complemento? 1. Si X vale 0, negado será 1. Por el valor de Y. Más 0 por 1 por 1. Voy reemplazando el valor de las variables acá. Más Z negado, 0. ¿Cómo trabaja el producto? 1 por 1. 1. Más 0 por 1 por 1. 0. 0. Más 0. Ahora tengo que sumar. 1 más 0, 1. 1. Bien. Y 1 más 0, 1. 1. Te Bien. queda 1. F. Perfecto. Entonces acá F es igual a 1. Bien. Este es solamente un ejemplo de una combinación de entrada que podría aceptar el circuito. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros queremos modelar todo el funcionamiento del circuito? ¿Qué tenemos que construir? La tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿sí? Que no la vamos a llamar, bueno, la llama tabla de verdad, el apunte, en realidad sí es la tabla de funcionamiento del circuito. La tabla la construimos como ustedes ya la conocen. Bueno, ¿qué vamos a tener? Valor X y Z. No trabajamos con verdaderos falsos ahora, trabajamos con ceros y unos. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 4 ceros y 4 unos. ¿Bien? Poner una línea más o menos para que esté. Bueno. Y vamos resolviendo término por término. Acá la operación principal es la suma. Fíjense que tenemos 3 términos. X negado, vamos a resolver primero. Después resolvemos X negado por Y. Luego resolvemos X y Z. Tal cual lo hicimos en lógica, chicos. Y luego Z negado. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Dar el valor de F. Toda la función, sí. Aquí es igual, si este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercero, esto será igual a 1 más 2 más 3. Tengo que sumar los 3 términos.
y obtener el valor de la función. Bien, entonces vamos leyendo. Toda esta primera columna la tengo que negar. Complemento. Eso está indicado aquí. ¿Mm? La tabla de negación, habíamos dicho, si x es igual a 0, negado será 1. Si x es igual a 1, negado será 0. ¿Mm? El circuito lógico que lo representa a esta operación es este. Esta la vamos a llamar NOT. Y lo que hace es invertir el valor de la variable. Bien, acá tenemos que resolver el producto. Recién lo vimos al producto. Al producto tenemos de dos variables, x por y, aquí es igual. Mientras una de las variables valga 0, el producto se hace 0. Cuando el producto de las variables es 1 por 1, el resultado es 1. La compuerta lógica que la representa es esta y se llama AND. Acá tenemos variable de entrada x e y. ¿De acuerdo? Esto se representa por circuitos en serie. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, en el primer caso, el que tiene ejemplificado, x abierto e y abierto, quiere decir que ambas valen 0, entonces el producto es 0. Si x vale 0, va a estar la puerta lógica abierta acá, y si y vale 1, va a estar cerrada. De todas formas, si yo tengo que transmitir un dato desde el emisor al receptor, esta puerta lógica que no hace contacto no va a permitir que viaje el dato de un punto inicial a un punto final. ¿Sí? Por lo tanto, el producto sigue siendo 0. En el siguiente caso tengo la primera puerta que es x, cerrada, vale 1, pero la segunda que es y vale 0, está abierta, por lo tanto tampoco se transmite el dato del origen al destino, y por eso el producto decimos que es 0. En el último caso, ambas puertas están cerradas y dejan pasar el dato, ambos son 1, por lo tanto el producto de 1 por 1 es 1. Permite pasar el dato de un origen a un destino. Bueno, resolvemos el producto entonces acá. Leo la columna X negada y leo la columna Y para multiplicar. 1 por 0, 0. 1 por 1 es 1. 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. Y 0 por 1 es 0. Bueno, ahí tenemos. Último caso, ¿qué me faltó aquí indicar? La operación, si la tenemos, x más y, cero más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 es 1. La compuerta lógica que la representa es la OR, o suma. Entrada X, entrada Y. Y con estas compuertas lógicas, que son como los conectivos, las vamos a ir relacionando a las variables y podemos construir después los circuitos. ¿Bien? Entonces acá tenemos
tengo que sumar ahora el término 1, que es este, el término 2 y el término 3. Tengo que sumar estas tres columnas. 0 más 1 es 1. Saca la suma de 0. 1 más 0 más 1 es 1. 1, 1, 0 más 0 más 0, 1 y 1. Este es el valor de f, el valor de la función. Estos son todos los posibles valores de entrada que va a tener el circuito. Depende de tres variables del circuito. Esta 1, 0, 1, la salida es 0. Para una entrada 1, 0, 1, el valor de la función es 0. Y así pueden ir leyendo toda la tabla. ¿Bien? Una forma de representar, ¿sí?, el comportamiento de un circuito es a través de su tabla de funcionamiento. Otra forma es a través de la función. Hay más de una función que representa el comportamiento del circuito. Ya lo vamos a ver la clase que viene, cuáles son las otras dos funciones que podemos obtener, más todas las funciones reducidas, ¿sí?, que se puedan obtener aplicando las leyes, ¿sí?, del álgebra de Boole. Tenemos tres operaciones básicas: OR, AND y NOT. Ya les voy a dar otras operaciones más, pero quería primero mostrarles otra forma de definir el circuito, que es a través del diagrama, de la gráfica, que justamente la llamamos circuito. Tenemos tres líneas de entrada, X y Z, fíjense, y vamos a graficar la función. ¿La función cuál es? Voy a bajar un poquito para que puedan ver la función. X negado Y más X y Z más Z negado. Esta función tiene tres términos, tiene una operación principal que es la suma, y en cada uno de los términos hay otra operación, que es el producto. Esta función tiene dos niveles, es muy sencilla. Las negaciones solamente están afectando a las variables simples. Entonces, en el primer término tengo X negado. Ahí tengo el primer término. El segundo término es el producto, que lo voy a poner en este nivel, de X por Y por Z. Con un puntito indico la conexión a las líneas de entrada. Este es un producto. El siguiente término es Z negado. Bueno, los tres términos son entrada de la compuerta lógica OR. Esta es la operación principal. Fíjense que esta función tiene dos niveles. Solamente es una función simple. ¿Por qué? Porque las negaciones no afectan ni a la suma ni al producto, sino que afectan simplemente a las variables individuales. Este sería un primer nivel. Tiene dos operaciones binarias. Por eso se la llama de dos niveles. Bueno, entonces, esta es otra forma de representar el funcionamiento del circuito. A través de la función, a través de la tabla, a través de la gráfica, ¿sí? Lo podemos encontrar. Bien. Les decía que les voy a dar otras puertas lógicas u otras operaciones, y que ya las hemos trabajado también en lógica. Tenemos
la suma negada. O NOR. no OR. ¿Sí? Muy bien. La vamos a dibujar de esta manera. NOR. Bien. Tenemos como entrada X, Y. X más Y negado. ¿Sí? Por eso es una suma negada. Ustedes primero resuelven la suma y después niegan. Entonces, 0 más 0 es 0. Negado 1. 0 más 1 es 1. Negado 0. 1 más 0 es 1. Negado 0. Y 1 más 1 es 1. Negado 0. La siguiente, el producto negado. Not and. La vamos a dibujar de esta manera. El circulito es de la negación. Entonces tenemos X, Y, X por Y negado. Primero resolvemos el producto. 0 por 0, 0. Negado 1. 0 por 1, 0. Negado 1. 1 por 0, 0. Negado 1. Y 1 por 1 es 1. Negado 0. Bien. No and, sí, bien. Ahí me están indicando. Esta la llamamos NAN y esta la llamamos NOR. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra tenemos? La suma exclusiva y el producto exclusivo. Bien. Suma exclusiva. El producto no es la suma. XOR. La vamos a representar de esta manera. Y le ponemos la suma con el círculo. Entonces tenemos X e Y como variables de entrada. Y la salida de esta compuerta lógica es X OR exclusivo Y. Va con un círculo la suma. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 como entrada. Y vamos a tener, ¿se acuerdan cómo trabajaba el O exclusivo? Esto es lo mismo. Cuando las variables tengan el mismo valor, la suma es 0. Y cuando las variables tienen distinto valor, el resultado de la suma es 1. Ese es el O exclusivo o XOR. Y después tenemos otra puerta lógica, ¿sí? Suma exclusiva negada. La XNOR. Muy bien. XNOR. Perfecto. Entonces tenemos como entrada X e Y, la puerta lógica, negada la salida. Bien, entonces vamos a tener acá X e Y como entrada, X suma lógica negada. Bien, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 son las posibles entradas. ¿Cómo obtenemos esto? Y bueno, tenemos que negar el valor de la suma exclusiva. Es decir, cuando ambas variables tienen el mismo valor de verdad, la suma exclusiva negada es igual a 1. Y cuando tienen distinto valor de verdad, la suma exclusiva negada es 0. ¿Bien? Es sencillo. ¿Qué más nos tenemos que definir nosotros? Dijimos que podíamos definir un circuito a través de su tabla.
a través de una función, como lo vimos antes, y a través del mismo circuito del diagrama. Bien. Pero también podemos obtener, a través de leyendo la tabla, dos funciones más, que las vamos a llamar funciones canónicas o funciones completas, que están también representando el funcionamiento del circuito. Hay dos. Está la función canónica, suma de productos, o forma normal disyuntiva. Forma normal disyuntiva, ¿por qué? Forma normal porque en realidad es una función canónica o completa. Ya vamos a ver por qué. Disyuntiva porque la operación principal es la suma. ¿Bien? Ahí lo pongo. ¿Por qué la llamamos canónica? En cada uno de estos términos tienen que estar todas las variables de las que depende de la función. Si no está, el término no está completo, no es canónico, por lo tanto, la función no es canónica. Me voy a remitir a este ejemplo. Fíjense acá, yo planteé que la función f depende de tres variables, x, y y z. Pero en el primer término, fíjense, falta aquí la variable z. No está. Por lo tanto, este primer término no está completo. Si no está completo, digo que no es canónico. El segundo término es canónico y el tercero tampoco es canónico. Falta x y falta y. Una función canónica debe tener todos sus términos canónicos. Aquí f no es canónica. Solamente tiene uno de los términos completos o canónicos. No obstante, a pesar de que no es canónica, sí representa el funcionamiento de este circuito. Bueno, vamos a ver entonces cómo obtener las funciones canónicas. Y vamos a trabajar con esta última tabla que hice, que es más chiquita. Esta función depende solamente de dos variables. Bien. La función canónica suma de productos o sumatoria va a estar formada por todos los términos que hacen que la función f valga 1. Fíjense, acá tengo dos combinaciones donde f vale 1. Por lo tanto, esta primera combinación y la última van a formar parte de esta función canónica. La forma de la función es f de x y, en este caso, igual a x por y más x por y. ¿Por qué? Tiene dos términos, el primero y el último. Esta es la forma de la función. Suma, como operación principal, de productos. En cada término las variables se multiplican. Pero además yo tengo que tener en cuenta que cada término hace que la función valga 1. Eso lo dice la tabla acá. El producto de las variables tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si yo digo 0 por 0, no es 1, es 0. ¿Qué tengo que hacer con el valor de las variables para que me dé 1? Tengo que negarlas. Acá me va a quedar x negado por y negado. Ese es el primer término. El segundo término, el producto me tiene que dar 1. Y ya está, 1 por 1 es 1. No tengo que hacer nada, van en su forma directa. Esta es una función canónica y tiene la forma de suma de productos. Representa el funcionamiento de este circuito. Bien, si yo reemplazo acá, fíjense, digo, bueno, voy a reemplazar a ver si es cierto. Tomo la combinación 0, 0 y reemplazo. 0 negado es 1. 0 negado es 1. Más 0 por 0, 0. Este término se hace 1, el primero, y el segundo se hace 0. 1 más 0, 1. Ahí está. Si la entrada al circuito es 0, 0,
la salida es 1, de acuerdo como lo indica la tabla. Tomo otra combinación, a ver, 0, 1. Tomo la segunda combinación esta. Reemplazo acá en la función. 0 negado es 1. 1 negado es 0. Más, acá van sin negar, me queda 0 por 1. Esto es 1 por 0, 0, más 0 por 1 es 0. 0 más 0, 0. Ahí está. Si la entrada al circuito es 0, 1, la salida es 0. Tal cual lo indica la tabla. Es decir, que esta función estaría representando a esta tabla. En la función canónica, a ver si entiendo la pregunta, que tiene la forma suma de productos, cada uno de estos términos le dan a la función el valor 1. Por eso yo, cuando multiplico las variables, niego las que valen 0 en la entrada. Por eso acá están las dos negadas. No obstante, cuando vos lo reemplazás en la función, se va a hacer 1 el término que corresponda a la combinación de entrada. Fíjate, acá se hizo 1 el término que correspondía a esta combinación 0, 0. ¿Bien? Y si no corresponde a esos términos, como en este segundo ejemplo, todos se van a hacer 0. ¿Bien? Bueno, la otra función, canónica también, es la función canónica producto de sumas. Fíjate acá, la operación principal, ¿cuál es? El producto. Y en cada término las variables se suman, al revés que en el anterior. Esta se llama forma normal conjuntiva porque la operación principal es la conjunción. Acá tengo, entonces, estas son las dos funciones canónicas principales. F de xy es igual, también va a tener dos términos, porque son todas las combinaciones que hacen 0 a la función. X más y por X más y. Esa es la forma que tiene el producto de sumas. Ahora, cada término le debe dar a F el valor 0. Entonces, si yo acá tengo que sumar las variables, sumadas tienen que valer 0. 0 más 1 es 1. Me tiene que dar 0. Para que me dé 0 tendré que negar el valor de y, porque es la que vale 1. Entonces ahora niego los unos. El segundo término me va a quedar x negado más y. ¿Para qué? Para que la suma de los valores de las variables me dé 0 a la salida. Entonces este es el primer término y este es el segundo término. Y ya tenemos la función canónica producto de sumas, que tiene dos términos. Estas dos funciones las van a memorizar ustedes para poder reconocerlas, porque corresponden al circuito XNOR. Fíjense, la suma de producto, en el primer término ambas variables están negadas, en el segundo término sin negar. Y en el producto de sumas tenemos una y una, ¿sí? Depende de la función que ustedes obtengan. La función canónica forma normal disyuntiva, ¿sí? Está compuesta por todos los términos que hacen que la función valga 1. En cambio, la otra función canónica, la forma normal conjuntiva, está compuesta por todos los términos que hacen que la función valga 0. Depende de la función canónica con la cual ustedes estén trabajando. Bien, entonces, por último, si yo acá reemplazo, pongo la combinación 0, 0, ¿qué valor me tiene que dar la función de acuerdo a la tabla? Si la combinación de entrada es 0, 0, ¿cuánto tiene que valer f? 1, perfecto, como dice acá. A ver,
X vale 0. Y vale 0 negado 1. Por X vale 0 negado 1. Más 0 porque va en su forma directa. 0 más 1, 1. Por 1 más 0, 1. Ahí está, es 1. Ambas funciones son equivalentes. Ambas van a estar representando o van a responder de acuerdo a esta tabla de funcionamiento. Y bueno, porque ambas están representando a este circuito, el circuito XNOR. ¿De acuerdo? Bien, y así yo les voy a dejar de tarea, para que lo controlemos la clase que viene, obtener las dos funciones canónicas de aquí de esta tabla. ¿Qué les parece? ¿Cuántos términos va a tener la función canónica suma de productos o forma normal disyuntiva? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuántos términos va a tener la función canónica que ustedes obtengan aquí, suma de productos o forma normal disyuntiva o suma de productos? ¿Cuántos términos va a tener? 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, recuerden que van a ser los términos que hacen que la función sea igual a 1. ¿Cuántos términos va a tener la otra forma, la normal conjuntiva o producto de sumas? 2. 2. Perfecto, porque tengo 2 ceros aquí en la salida. Estos dos términos van a formar parte de esa función. Entonces, eso lo van a hacer ustedes como tarea. Lo controlaremos el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Consultas hasta aquí, chicos? Profe, le iba a pedir si podíamos hacer la hoja anterior, un segundo. Sí. Me pregunta Eliseo si ambas funciones son válidas. Exacto. Son equivalentes. Ambas representan el funcionamiento de este circuito. ¿De acuerdo? El producto de suma, sí, Augusto, en el caso de que queda como tarea, tiene dos términos nada más. Bien. Bueno, más consultas, chicos, si no, terminamos acá y nos reencontramos. Axel levantó la mano, a ver. Sí, profe, ¿podría mostrar el circuito? El que dibujó. Sí, ahora lo muestro. Yo no entendí. Usted lo que hizo fue en el circuito implementarlo con la función del principio, ¿no? O sea, Claro, la que yo di como dato. esa función, la de arriba. Sí, esta. Ahora, Esta es la ¿por que yo qué implementé acá. claro, ¿por qué pone X negado y qué pasó con Y? El producto con Y. Ah, tenés razón. Me olvidé. Está incompleto. Ah, bueno, lo vamos a corregir. Me estaba Acá confundiendo por falta, eso. claro, sí. Entonces vamos a corregir. A ver. El producto con Y, lo voy a dejar acá en este nivel, como hice antes, donde dan las dos operaciones. Y ahora voy a corregir. Ahí está, muy bien. Ah, miren. Un solo atento. Uno solo. No puede ser. Ahí está. Ahora sí. Ese es el primer término. X negado por Y. Acá va la conexión. Bien. Y esto es una AND, ¿sí? Un producto. Así que ahora tengo que dejar que se seque. Bueno, ahí está el primer término. El segundo término es el producto con las tres variables y el tercer término sí es una sola variable que es Z negada. ¿Qué otra pregunta, chicos? Ahí queda claro la corrección, ¿no? Franco levantó la mano. Quería preguntar,
En el caso que nosotros hicimos anteriormente, utilizamos el cuadro de la suma exclusiva negada, ¿no? ¿Y cómo sabemos en qué caso, digámosle, qué tablas necesitamos para cuál caso? No, de todas las tablas. De todas las tablas obtenés las dos funciones canónicas. Es decir, todo circuito está representado por sus dos funciones canónicas, porque son equivalentes. Podés usar una u otra. Fíjate en este ejemplo. Ustedes van a tener de tarea. De acá también van a poder leer dos funciones canónicas. La función canónica de forma normal disyuntiva tiene 6 términos y la otra tiene 2. Entonces, si vos tenés que construir el circuito, te va a convenir implementar la que tiene solo 2 términos, porque es más pequeño, tiene menos compuertas lógicas, es más económico y sin embargo funciona igual, porque corresponde a la misma tabla de funcionamiento. ¿Sí? Son equivalentes las funciones. No sé si te respondo, ¿sí? Todos los circuitos van a estar representados por las dos funciones canónicas e infinitas más como estas que van a ser no canónicas e equivalentes a la primera. ¿Por qué son todas equivalentes? Y bueno, porque todas se obtienen de la misma tabla de funcionamiento. Funcionan igual. O sea que todas las tablas que hicimos utilizan estas dos funciones y nosotros elegimos utilizar la suma exclusiva negada porque es, entre comillas, la más eficiente, digámosle, en este momento. No, la suma exclusiva negada vos la vas a usar cuando te la pidan. Lo único que hicimos ok. acá es que la suma exclusiva negada tiene estas dos funciones canónicas. Eso hicimos. Pero también si vos trabajás, la suma exclusiva tiene sus dos funciones canónicas, la AND, de ahí podés leer dos funciones canónicas, de acá vas a leer otras dos funciones canónicas. Claro. Cada circuito, el Se puede funcionamiento. representar cada circuito con las funciones canónicas. Exacto. Cada circuito se representa con dos funciones canónicas, y no solamente esas. Existen otras funciones equivalentes que pueden ser no canónicas y equivalentes a las primeras. Claro, y entonces en una actividad ustedes nos van a decir qué sistema utilizar y de ahí nosotros sacamos las funciones canónicas y la resolvemos. Sí, te van a decir cómo representar circuitos, o sea, te van a pedir representar circuitos en tabla o, bueno, con Dale. compuertas, con funciones canónicas. Cualquier dato que les den les permite trabajar. Si vos tenés como dato la función canónica, vas a poder plantear la tabla y vas a poder plantear el circuito. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí. De acuerdo. Si vos tenés, suponte, como dato el circuito, podés leerlo el circuito y sabes que acá tenés 1, 2, 3 términos, que la operación principal es la suma, y vas a poder plantear esta, ¿no es cierto? Que es la que se lee del circuito, que es no canónica. En base a esta vas a poder obtener la tabla, y en base a la tabla podés obtener las canónicas. O sea, un dato que te den podés obtener lo demás. ¿Se entiende? Sí, sí, De esa claro. manera van a trabajar en el práctico. Mañana van a ver ejemplos de esto, por eso me interesaba avanzar, porque como les dije, relaciones de recurrencia lo tengo que dar, pero no tiene práctico. Entonces necesitaba avanzar lo más posible para que la profe Aurelia pueda ejemplificar todo esto. ¿Mm? Todo esto lo van a ver nuevamente mañana en el práctico, un poco más ampliado, con más detalle. Yo ahora se los di bastante rápido, como les dije, para poder avanzar. ¿Para qué vamos a usar las funciones canónicas? Las funciones canónicas definen el funcionamiento de circuitos. Están completas, están todos los términos ahí, y a partir de las funciones canónicas, ustedes pueden aplicar las leyes. Es decir, encontrar funciones reducidas, simplificadas, aplicando la ley asociativa, conmutativa, elemento neutro, idempotencia, de Morgan. Todo eso van a aplicar y encontrar funciones pequeñas, reducidas, equivalentes a las funciones canónicas y que se puedan implementar. Es decir, cada compuerta de estas, que yo acá dibujé, esto se compra. Ustedes van y lo compran y pueden armar circuitos. Entonces,
tienen que armar circuitos que tengan funciones o expresiones reducidas. Por eso también vamos a ver cómo se aplican las leyes y los postulados para poder ir simplificando estas funciones. A modo de ejemplo muy pequeño, porque todo esto lo tienen que ver en detalle, como les dije, en arquitectura de computadores, el próximo